Listo. Ahora sí. Buenas noches entonces para los participantes de esta actividad. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez. Soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de las Américas. Estamos en presencia del doctor William Araujo. Él es médico investigador. También estaba colaborando mucho con lo que es la Academia de Investigación de la Sociomunía y estará colaborando en esta actividad que es redacción de discusión en trabajo de investigación. Entonces, doctor Araujo, muchísimas gracias por esta colaboración y espero que sea el agrado de todos. Sí, muchas gracias también por la invitación. Muy buen día a todos los presentes. Vamos a hablar un poco del tema de cómo redactar la discusión de un artículo científico. Eh, yo les recomiendo de que esta exposición que yo les voy a hacer sean más que todo unos tips de las discusiones que ustedes elaboren, ya que cuando uno quiere aprender a redactar una discusión de un artículo, uno aprende en la cancha. ¿A qué quiere decir eso? De que métanse ustedes a redactar una discusión, ¿no? Así al inicio lo hagan mal, porque al inicio todos hacemos malas cosas cuando estamos aprendiendo. Métanse a realizar una discusión y luego, conforme vayan practicando, ese documento que ustedes han redactado lo someten a que un investigador o un compañero de ustedes más experimentado en redacción les haga la lectura y les diga, mira, esto sí, esto no, esto de acá lo tienes que quitar, esto de acá deberías considerarlo. Entonces, el redactar la discusión y el redactar en sí cualquier parte del artículo científico ya es una situación en donde tienen que aprender en la cancha, es en la práctica. Por lo tanto, lo que yo les brindo acá solamente son tips, son formas de cómo visualizar un contexto para que ustedes puedan mejorar las discusiones que posiblemente ya han elaborado o que por primera vez se van a poner a realizar. ¿Listo? Entonces, bien, este es el contenido. Vamos a hablar de algunas características generales respecto a las diferentes partes de la discusión, algunos componentes, algunos autores que dan algunas recomendaciones y finalmente una parte muy interesante que vendría a ser los errores frecuentes. ¿Listo? Bien, entonces, desde el punto de vista de líneas generales, nosotros, uno como redactor, tiene que entender de que el artículo científico tiene diferentes partes, ¿no? La introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, ¿ok? En la introducción, uno lo que hace es dar una perspectiva general del tema que uno va a investigar, así como los objetivos que uno plantea realizar. Eso lo especifica en la sección de introducción. En la sección de materiales y métodos, uno lo que va a realizar es redactar cuáles han sido los pasos y procedimientos para ejecutar dicha investigación. Dichos pasos incluyen redactar la sección de diseño, redactar cómo ha sido el cálculo de tamaño de muestra, redactar cómo ha sido el instrumento que han utilizado. Eso es en la sección de materiales y métodos. En los resultados, tal como dice el nombre, ustedes van a redactar los hallazgos que han encontrado producto del análisis estadístico. Y en la conclusión, ustedes no es una repetición de los resultados, eso tienen que tener bien en claro. La discusión no es un copy-paste de los resultados. Esta parte de acá me pareció muy interesante. Lo que nosotros tenemos que hacer es convertir los datos en conocimiento en la parte de discusión. En otras palabras, uno como investigador tiene que aterrizar los objetivos. Si mis objetivos son X minúscula, mis resultados van a ser X mayúscula. Quiere decir que esos objetivos van a estar respondidos en la sección de discusión, pero esa respuesta no es un copy-paste de la sección de resultados. Ustedes tienen que redactarlo de tal forma que el conocimiento sea claro. Por poner un ejemplo, si mis resultados es evaluar o cuantificar la prevalencia, perdón, si mi objetivo es
cuantificar la prevalencia de algo y mi resultado es el número de la prevalencia, ¿qué vamos a poner en la discusión? En la discusión ustedes no tienen que volver a repetir el número de la prevalencia. En la discusión tienen que decir si esa prevalencia es la esperada, si esa prevalencia es muy alta, si esa prevalencia es muy baja. ¿Ok? Tienen que darle un plus al resultado de prevalencia que ustedes han obtenido en la sección de resultados. ¿Ok? Otros términos interesantes que van a hablar ustedes en la sección de discusión. Tienen que proveer una interpretación sensata de los resultados. En otras palabras, ustedes cuando realizan resultados de regresión logística, resultados de regresión lineal, ¿ok? Cuando ustedes hacen un análisis estadístico de regresión logística y regresión lineal, bueno, si están en un modelo de regresión logística, seguramente sus resultados van a ser en odds ratio. ¿Listo? Y en la discusión, ustedes tienen que interpretar lo que significa un odds ratio. Si en la sección de resultados su resultado es un riesgo relativo, en la sección de discusión ustedes tienen que interpretar lo que significa ese riesgo relativo. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, no es copiar exactamente lo que dicen los resultados, es darle un plus, es convertir ese resultado en un conocimiento que pueda ser aprendido por la comunidad que se encuentra leyendo su artículo. Esto como líneas generales respecto a lo que es y no es una discusión. Nuevamente repito, una discusión no es repetir textualmente los resultados. Ese resultado tienen que transformarlo en un conocimiento que sea leíble para las personas que manejan dicho vocabulario. Muy bien. ¿Qué es lo que no deben de hacer? Y ojo con esto, porque si lo cometen, al toque la revista les deniega el artículo a publicar. Tienen ustedes que hacer una buena redacción. No pueden redactar mal, tienen que saber normas de ortografía, tienen que saber dónde se escribe en mayúscula, dónde se escribe con minúscula, dónde se escribe con comas, dónde se escribe con punto y coma, cuándo se utiliza tilde. ¿Ok? Entonces, también yo les recomiendo de que lleven cursos de redacción, lleven cursos de estilo, porque un editor, un editor de una revista puede ser de que les haga correcciones respecto al fondo, ¿no? Al tema en sí, pero no les va a estar poniendo artículos donde no pusieron artículos, no va a estar cambiándole, uy, esta palabra es en femenino y el artículo tiene que ser en femenino, no en masculino, ¿no? Entonces, por más que uno crea que es sencillo, redactar es complicado redactar, y la única forma como uno va a aprender a redactar es sentándose a redactar. ¿Listo? Así de que ahí sí es una cosa de que ustedes mismos se capaciten y recuerden cómo tiene que ser una redacción para que cumplan los signos básicos, ¿no? De una redacción. El punto y coma, la tilde, la mayúscula, la minúscula. Incluso también tienen que leer las indicaciones de la revista, porque la revista también refiere de que si ustedes escriben un nombre científico, ese nombre científico lo pongan en cursiva. Entonces, también tienen que leer cuáles son las indicaciones de la revista para los autores. Y en muchas de esas indicaciones les explica cómo ustedes deben poner su redacción. Hay algunas revistas que el punto decimal no es punto, es una coma. Hay otras revistas que sí consideran el punto decimal. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas ustedes se van a enterar cuando leen las instrucciones para los autores que brinda la revista. Muy bien, entonces, cuidado con la redacción, cuidado con estar redactando así al tipo Tarzana,
porque les van a chotear, no les van a, ni siquiera el editor va a tener ganas de leer un artículo que no está bien escrito o no está bien redactado, ¿ok? Otra cosa es de que basta que el autor encuentre una mala redacción para que el autor diga, bueno, ya no te voy a leer el artículo. Así de cuidado con ello. Malas redacciones, artículo rechazado en primera vuelta. Otra cosa importante, ¿no? Las discusiones. Tengamos en cuenta que las revistas tienen que hacer determinados pagos por el número de palabras o por el número de hojas que se encuentren presentes en la revista. Así de que, uno, discusiones muy largas, no, yo creo de que suficiente con una discusión de una cara para artículos científicos. Ojo, para tesis, ustedes pueden redactar lo que quieran, no hay ningún problema, ¿no? Porque las tesis tienden a ser más, tienden a tener mayor contenido de redacción que en los artículos científicos. Pero los artículos de por sí, yo al menos cuando leo una discusión, con una cara, suficiente, pero no tiene que ser una cara donde no haya párrafos. Tienen que tener ustedes los párrafos para que el lector tenga un descanso entre párrafo y párrafo. Yo diría como que sería justificado, si es netamente justificado, no más de dos caras. No más de dos caras para las discusiones. Ya más de dos caras, ya es como que quien lo lee se va a cansar, ¿no? Como acá este meme, muy largo, no leí nada, ¿no? La típica, ¿no? Entonces, discusiones muy largas, ¿no? Trae a cierto recelo por parte de los editores, ¿no? Al menos que sea un tema que lo amerite y que valga la pena realizar sus dos caras de discusión. Pero yo les digo, suficiente con una cara, en una cara pueden entrar sus 5 párrafos, y 5 párrafos es más que suficiente, así de que tengan en cuenta mucho eso. No pequemos mucho en meter mucho bla, 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 en meter mucho floro, en hablar como político, por eso acá dicen, discusiones diplomáticas enturbian la lectura, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a veces vemos en un político? Le preguntan A y responde B, C, D, F, G para llegar nuevamente a A, o a veces no responde, ¿no? Entonces, la ciencia tiene que ser clara, no tiene que ser redundante, y esa redacción que ustedes hagan, no lo hagan larga, sean lo más conciso posible, pero tampoco hay que pecar en dar pocas contenido de discusión. Tips, preguntas clave para hacer una redacción de la discusión. Ustedes tienen sus objetivos, ¿no? Esos objetivos están evidenciados su respuesta en los resultados. Entonces, cada uno de esos resultados ustedes van a decir qué significado tienen estos resultados. Estos resultados, ¿cómo se relacionan con otros artículos publicados? Los resultados que estoy teniendo, ¿qué implicancias tiene? ¿Qué problemas ocurrieron? Acá sincérense, pero sin hacerse harakiri, ¿ya? No se pongan la soga al cuello con las limitaciones, pero como investigador tienen que ser totalmente sinceros con las limitaciones. También no pequemos en poner limitaciones, ¿qué les puedo decir, no? Como que a veces uno peca de inocente, ¿no? Por ejemplo, no me alcanzó la plata para pagarle a las personas que iban a hacer la recolección de datos y por eso no llegué a mi tamaño de muestra, ¿no? Entonces, imagínense leer ese tipo de redacción o enviárselo ese tipo de redacción a revistas tipo Nature, tipo Lancet, ¿no? O sea, no hay que pecar tampoco de ser tan inocentes en decir cosas que obviamente pierdes credibilidad, ¿no? Pierdes seriedad. Así de que dentro de los problemas que ocurrieron, dichas limitaciones que ustedes redacten, que se redacte de una forma
educada, ¿no? Científica, que lo que se lea se note de que es un documento científico lo que se está leyendo. Así de que las limitaciones, ok, sí pueden poner lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué puede suceder? Bueno, el trabajo, por ejemplo, en tiempos de pandemia, yo tengo compañeros que han empezado su trabajo de investigación por ejemplo, en febrero, en enero del año pasado, ¿no? Y lamentablemente por tiempos de pandemia ya no pudieron continuar con la recolección de datos y no llegaron a obtener el número de tamaño de muestra necesario. Entonces, ustedes podrían poner dentro de los limitantes que, de una forma como que más científica y más aterrizada, que se obtuvo determinado tamaño de muestra para llegar a los objetivos del estudio. Sin embargo, por motivos de la pandemia COVID-19 y por cierre de fronteras y por cierre de actividades laborales, no fue posible completar dicha recolección. Sin embargo, realizamos el resto de la recolección por vía virtual, teniendo en consideración las limitantes de la recogida de datos propias del tipo de recolección de información, de datos. ¿Ok? Entonces, ya ¿qué se podría decir? Con ese vocabulario un poco más creíble y científico, ustedes pueden dar limitantes que pueden haber ocurrido por cualquier otro contexto. Pero no pongan como que no tuve plata suficiente para hacer tal cosa, o no se negó tal cosa porque no se tenía la experticia, ¿no? En tal tema, así de que pongan más que todo limitantes que tienen que ver con con la parte metodológica. Tuve limitantes por contexto pandemia, tuve limitantes porque el diseño del estudio no me permite evaluar causalidad, ¿no? Es un estudio de casos y control, por ejemplo. Un estudio de casos y controles no te permite evaluar causalidad. Por lo tanto, se sugiere la elaboración de estudios de mayor rigor metodológico que me permitan tomar decisiones más precisas. Entonces, busquen limitaciones que tengan que ver con los sesgos y también den sugerencias de qué podría hacerse, qué perspectivas se tienen. ¿Ok? Eso como preguntitas claves. Otra cosa, la discusión y la introducción. La introducción debería corresponderse con la discusión. Tengan en cuenta que en la sección de introducción ustedes plantean los objetivos y esos objetivos deben estar respondidos en conocimiento en la sección de discusión. Así de que la discusión debería indicar si los resultados obtenidos responden a esas preguntas presentes en la introducción. Muy bien. Hay acá les dejo algunas estructuras dependiendo de algunos autores, según Day y según Gustavi, ¿no? Por ejemplo, Day plantea la redacción en embudo invertido. ¿Qué quiere decir? Que empiecen de los resultados principales, de la carnecita del asunto. O sea, en el primer párrafo, acá pueden hacer acá planteo, por ejemplo, 4 párrafos, ¿no? En el primer párrafo redactan ustedes los resultados principales. En el siguiente párrafo, ustedes redactan esos resultados, cómo se relacionan con la evidencia. En el tercer párrafo, implicancias que tienen esos hallazgos. Y en el cuarto párrafo, propuestas de nuevas investigaciones. Y en el quinto párrafo acá yo le agregaría que redacten las limitantes y la conclusión del estudio. Esos vendrían a ser los párrafos que ustedes podrían elegir si es que utilizan la metodología Day. Aquí ya les dejo la metodología de estructura Gustavi, en donde lo divide en el que el primer párrafo se redacte el mensaje principal de la investigación. ¿Ok? En el siguiente párrafo hacen una redacción crítica de los resultados. Todos los resultados lo discuten en un segundo párrafo. En un tercer párrafo hacen esa comparación con otros estudios y en un cuarto párrafo hacen las conclusiones. ¿Cuál es mejor? Acá no hay cuál es mejor. Acá es cuáles
cuál es la calidad de lo que ustedes se encuentran redactando y qué es lo que les solicita la revista. Así de que eso que es lo que le solicita, tienen que leerlo en la sección de instrucciones para los autores presenten en la web de las revistas. Tips. Recomendaciones. Al mes, generalmente yo de las formas que redacto, ¿no? Por ejemplo, el primer párrafo siempre trato de redactar lo que sea el de mayor interés. Prácticamente el primer párrafo que yo redacto es la respuesta al objetivo general. Eso es lo que yo hago, ¿no? Yo evito hacer la premisa o la prioridad. ¿Qué quiere decir? Artículos donde se refiere de que es el primer artículo, no hay publicaciones en este tema, es el primer artículo en este contexto. Yo les digo lo siguiente, es bien verde que sea el primer artículo, a menos que ustedes hayan sido los que hayan publicado el primer artículo de COVID en el año 2020, el 1 de enero del 2020. Ahí sí les puedo creer, ¿no? Como que, claro, es una pandemia, entonces es el primer artículo publicado en ese tema, así de que ahí puede ser, ¿no? Así de que hay que sincerarnos, ¿no? Uno dice, es el primer artículo porque no ha buscado bien. Por lo tanto, no pongan eso de, es el primer artículo en el tema, es el primero en el contexto. Digamos como que quien lo lee no se la cree, ¿no? No se la cree, ¿no? Así de que se podría decir que pierde credibilidad o pierde seriedad, ¿no? Cuando a veces yo me pongo a leer algunos artículos. Sí he leído algunos artículos que mencionan ser primeros en algo, pero lo sustentan poniendo en esa redacción el formato de búsqueda que utilizaron para sustentar de que es el primero en ese contexto. ¿Ok? Yo lo que les sugiero como algo personal es de que eviten poner en sus artículos que se trata del primero o es la primicia, si es que no se han asegurado que verdaderamente es el primero, realizando una búsqueda bibliográfica sistematizada, no solamente en PubMed. Ojo, porque los artículos no solamente pueden estar en PubMed, los artículos pueden estar en PubMed, en BBS, en Cochrane, en Tip Database, en revistas que no se encuentran, en revistas propias de cada institución, de cada universidad. Así de que si es que uno tiene verdadera capacitación en búsqueda sistemática de la información, ahí ustedes sí podrían decir que en determinado contexto posiblemente es el primero. Pero si no tienen esa experticia en cómo hacer una búsqueda detallada y sistematizada, no pongan ese primer artículo, ese primer estudio con este tema, porque van a rebotar. ¿Listo? Y cada vez que uno realiza la lectura de un artículo, uno siempre tiene preguntas, ¿no? Que uno mismo quiera responder. Entonces, asegúrense de que las dudas que ustedes tienen sea presentada en la sección de discusión. Muy bien. Errores frecuentes. Esto ya son tips, ¿no? No reescriban lo que ya está en la introducción. ¿Ok? Esto, o sea, lo que está en la introducción no lo vuelvan a poner en la sección de discusión. Colocan estudios, pero no lo comparan. Así de que tengan también cuidado con eso, ¿no? En donde unos, por llenar referencias, coloca estudios similares, pero dice, este estudio es similar a esto, pero no realiza una redacción de comparación explicando el por qué es similar. Así que cuidado con eso. Situaciones en donde hay personas que hacen la discusión, pero la discusión lo hacen como una revisión de la literatura. Y no, o sea, yo también hubiera podido revisar la literatura, pero ustedes tienen que aportar qué nuevo conocimiento están brindando con ese documento. No hagan una sola revisión de la literatura. Para tal caso, eso ya no sería un artículo original. Eso sería un artículo de revisión. ¿Ok? Errores frecuentes también. No colocar las referencias bibliográficas. Si no se encuentran referencias bibliográficas en la discusión, el artículo va a chotear. Así que las discusiones sí o sí deben tener referencias bibliográficas.
A veces uno se emociona y saca conclusiones que ni siquiera ha respondido en su pregunta de investigación. Así de que cuidado con eso. No estén hablando de resultados que no se han presentado, ni discutir temas que escapan a dicho estudio. A veces uno, por querer meter más información, uno se va por la tangente. Así que cuidado con eso, porque los editores tienen ojo en ello y les van a rechazar el artículo. Las limitaciones, siempre es importante. Uno como investigador tiene que leer sí o sí las limitaciones. Por lo tanto, si su artículo no tiene limitaciones, es un error fatal. Muy bien. En la parte de perspectivas, si bien ustedes pueden decir que se requieren más estudios, pero ustedes no solamente especifiquen que deberían hacerse más estudios. Ustedes tendrían que decir qué tipos de estudios puntuales se deberían realizar y con qué características. ¿Ok? Porque el solamente poner una perspectiva que se requieren más estudios, bueno, siempre se sabe que se requieren estudios, ¿no? Pero ¿qué tipos de estudios? Eso es lo que ustedes deben de poner. Dar detalladamente el diseño de estudio, la idea, no solamente decir se requieren más estudios y darle a la deriva a que el lector piense qué tipo de estudio se debería realizar. A ver, ¿qué más podemos dar? Algunas recomendaciones. A veces las especulaciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué puedo especular, no? O sea, tal medida de salud puede ser que no se haya dado, o sea, uno dice, tal medida de salud puede ser que no se haya dado porque mi idea de investigación no ha sido leída por el, por el ejecutor de dichas medidas de salud, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y tú cómo sabes que no ha sido medido, que no ha sido leído? Puede ser que ya ha sido leído, pero puede ser de que luego de esa lectura el decisor político haya tomado valga la redundancia, la decisión de no tomar dicha medida. Entonces, uno especula diciendo de que su idea no ha sido leída, cuando verdaderamente no sabe cómo corroborar si esa idea ha sido o no ha sido leída. Así de que no caigan en especulaciones, en donde uno como lector diga, y cómo sé que tal actividad no ha sido o no ha sido realizada. Así de que cuidado con caer en ese tipo de estudios, ¿no? O en ese tipo de afirmaciones. Bien, eso como tips generales. Y para terminar, no se olviden de que sus referencias bibliográficas tienen que estar realizada con gestores de referencia. Pueden utilizar Zotero, EndNote, Mendeley, ¿no? O también lo pueden hacer a mano, pero no les recomiendo porque es un poco complicado, así que les recomiendo cualquiera de estos gestores de referencia para realizarlos. Y acá un ejemplo. Miren, acá tenemos la redacción de un artículo y este artículo, ustedes tienen resultados principales, ¿no? Tenemos acá 1, 2, 3, 4 resultados principales. ¿Qué vamos a hacer con esos resultados? Vamos a redactarlo en la sección de discusión. Entonces, para redactar los resultados principales, ustedes tienen que hacer una búsqueda bibliográfica respecto a esos resultados, para que ustedes puedan explicar, comentar, comparar y formular recomendaciones. ¿En dónde van a buscar? En Google Scholar, en PubMed, en cualquier otro buscador científico. La búsqueda lo tienen que hacer tanto en español como en inglés. Obligatorio buscarlo en inglés, hoy en día ya. Y que les puedo plantear aquí, miren acá, por ejemplo, esa discusión. Los resultados principales están acá de amarillo. La explicación se encuentra acá de rojo. Y la formulación de las recomendaciones se encuentra acá de azul. No es necesario que todo esto se encuentre en un mismo párrafo. Puede ser intercalado, pero acá les presento una forma. Por ejemplo, el resultado principal es: solo uno de cada 14 médicos colegiados en Lima planea laborar en el interior del país
luego de un periodo de 5 años de haber egresado. ¿Esto qué quiere decir? De que el interior del país, bueno, yo les comento, Lima es la capital del Perú. Y cuando uno habla del interior del país, uno se refiere a zonas que no son la capital. Y como sabemos, generalmente las oportunidades académicas son mayores en la capital. Entonces, uno como médico, generalmente, al menos acá, al menos en mi país, no sé cómo será en otros países, pero al menos en Perú, el médico egresado, su visión es continuar laborando en Lima. Entonces, hay muy pocos médicos que trabajan, especialistas que trabajan en la zona rural, y a eso se le conoce como el interior del país. Entonces, acá dice, solo 1 de cada 200 médicos piensa trabajar en zonas rurales. O sea, uno se va a zona rural y 199 se quedan en la capital, ¿no? Entonces, ese es el resultado principal que se obtuvo para ver la percepción laboral laboral de los médicos egresados. La explicación, ¿a qué se puede deber esto? Entonces, con esta tendencia podríamos afirmar que continuará la distribución inequitativa de médicos siguiendo una mayor concentración de médicos en Lima. Y recomendaciones. Por ello, es necesario tomar en cuenta los factores asociados para una mayor intención de trabajo en el interior del país para el diseño de estrategias que permitan una mejor redistribución del recurso humano. Entonces, como se dan cuenta, este parrafito es una discusión, es solo un pequeño párrafo en donde ustedes están mezclando resultados principales, explicaciones de este resultado y la formulación de las recomendaciones. Así como esto, ustedes pueden realizar las combinaciones entre estas de tal forma de que ustedes cuando hagan la redacción, yo diría que con 5 párrafos ya es suficiente como para que ustedes puedan presentar una discusión decente. Pero ojo, tampoco es de que hagan 5 párrafos de 2, 3 líneas, ¿no? Sus párrafos, al menos que sean unos párrafos, ¿qué les digo? De 8 líneas aproximadamente, ¿no? Como mínimo les diría, ¿no? Sus párrafos de 8. Por ejemplo, este párrafo, ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seguramente en el, este, en el Word, como acá está dividido por columna, este párrafo de 11 líneas terminan siendo 7, 8 líneas aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando se ponen en 2 columnas en el paper, se ve como que un párrafo consistente, ¿no? No se ve como que algo sencillo en donde se hizo por hacer, ¿no? Y eso, en líneas generales, nuevamente les digo, esto que les presento son tips, no es la fórmula secreta para hacer redacción de discusiones, pero es un apoyo del que ustedes se pueden guiar para que las discusiones que hagan sean, no les tenga lo principal y a partir de ello ustedes puedan realizar discusiones de mayor rigurosidad de acuerdo a lo que les haga la solicitud de la revista científica. Eso sería todo. No sé si hay alguna consulta que tenga. Muchas gracias por la atención. Buenísimo, doctor. Espectacular quedó. No sé si algunos de los chicos tienen alguna pregunta. De mi parte, doctor, solamente una pequeña recomendación para los chicos, si es que nos puede decir principalmente de dónde recomendás que demos la extracción de los estudios comparativos, si de PubMed, o sea, de qué metabuscador sería la pregunta. Ustedes tienen que buscar no solamente de PubMed. Yo cuando hago las búsquedas, busco en PubMed, busco en Google Scholar, ¿no? Y busco en BBS, Biblioteca Virtual de Salud. Se los voy a poner aquí en el chat, ¿no? PubMed, Cochrane, Biblioteca Virtual de Salud, BBS. Ojo que también depende mucho del tipo de idea que han investigado, ¿no? Si es un tema que se habla con mucha frecuencia en el país de cada uno, entonces Google Scholar es muy útil. Simplemente ustedes hacen el googleo
ponen el tema de investigación que están realizando y le ponen al costado el nombre de su país. Por ejemplo, prevalencia, anemia, Perú. Lo busco así en Google Scholar. Y los primeros artículos que me salen son artículos de investigadores que han hecho mucha investigación de anemia en Perú. Entonces, si son investigaciones muy frecuentes, muy investigadas, valga también la redundancia, el Google Scholar puede ser de mucha utilidad, ¿no? Si son investigaciones como que ya muy, muy meticulosas, ¿no? En donde hay poca bibliografía, el Google Scholar les va a quedar corto. Para eso van a tener que emplear otros buscadores, van a tener que utilizar PubMed, van a tener que utilizar Cochrane Library, van a tener que utilizar BBS. Si quieren buscar guías de práctica clínica, van a tener que utilizar Trip Database. ¿Ok? Incluso también de acuerdo al tema que estén realizando. Si están realizando trabajos en oncología, van a tener que sí o sí revisar la guía de práctica clínica de la NCCN, ¿no? Si también está haciendo en oncología, van a tener que leer las guías de la ESMO, de la europea, de la Sociedad Americana también de Cáncer. Entonces, todo es de acuerdo al tipo y a la idea que estén investigando. Claro, como recomendación, siempre el trabajo realícenlo con un asesor temático. Si están haciendo cardio, por ahí que haya un temático en cardio, no un cardiólogo. Si están realizando algo en neumo, que por ahí haya un neumólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque el neumólogo les va a decir de qué sociedades científicas o de qué revista pueden buscar, porque él les está más metido en ese tema, ¿no? Entonces, siempre la investigación que realicen, sométanlo a la lectura de un temático para que el temático también les pueda dar alguna orientación desde ese punto de vista. Excelente, doctor. Y otra pregunta breve, que sería nomás directamente, ¿cuál es más o menos el error más frecuente en la discusión? O sea, que vos hayas visto como revisor, pero el más frecuente en esta clase en reacción de discusiones, ¿verdad? Mira, lo que yo he visto, o sea, no te puedo decir como que sea el más frecuente estadísticamente, pero lo que yo he visto con frecuencia en los congresos científicos es de que hacen una repetición de los resultados. O sea, lo mismo que se encuentra en la sección de resultados, a veces lo repiten en la sección de discusión. No hay que caer en ello. También otro que yo he visto frecuentemente es de que realizan un comentario de conocimiento en la sección de discusión, pero sin referenciarlo. Se olvidan de poner las citas. Entonces a veces yo les digo, ¿no? ¿Y de dónde sacaste tal información? Bueno, esta información, claro, lo leí en algún momento y le he puesto acá, ¿no? Pero tienes que poner la cita, ¿no? No, pero eso es conocimiento general, ¿no? Eso yo ya sabía, ¿no? Pero, ok, pero ese conocimiento general que tú conoces, no es que tú hayas ideado ese conocimiento, alguien en el mundo ya lo hizo. Entonces, tienes que respetar la cita puntual de la persona que tuvo tal conocimiento. Entonces, tienen que irse a hacer la búsqueda de qué persona hizo la definición, por ejemplo, de penicilinas. Entonces, las penicilinas se definieron por ahí en los años 70, 60, 80, 60, 70, si no me equivoco, ¿no? Entonces, tienen que buscar quién hizo esa definición inicial para que ustedes puedan citar ese documento. ¿Ok? Eso es algo frecuente que yo también veo, ¿no? Que no citan por considerarlo un conocimiento general, ¿no? Entonces, de igual forma, en algún momento ustedes van a idear algún conocimiento. Y yo creo que si uno ve de que tal idea lo han redactado en tal lugar y no lo han citado, uno dice, uy, pero yo he hecho esto, ¿no? Y no me han citado a mí, ¿no? Entonces, de igual forma, no repitan resultados en la sección de discusión y todo conocimiento, por más que sea un conocimiento general, ese conocimiento alguien lo ha obtenido, así de que respeten la cita referente a dicho autor. Eso, en líneas generales. ¿Alguna otra consulta?
Buenísimo, doctor. Y dos recomendaciones más que si es que no puedo dar. El número de referencias mínimo y máximo en discusiones y el máximo de palabras, por favor, doctor, que vos recomendás. Ya, el mínimo, el máximo depende de la revista. Y la revista no te pone un límite de cuántas palabras debe tener tu discusión. La revista te pone un límite de cuántas palabras debe tener el artículo como todo. Por lo tanto, ya, no, digamos, no metan mucha palabra en la sección de metodología y sean puntuales, porque hay situaciones en donde sí, ustedes necesitan una muy buena cantidad de párrafos, 6 7 a veces, ¿no? 6 7 párrafos a veces necesitan para poder redactar su discusión, pero se dan con la sorpresa de que ya no tienen palabras para discutir, porque ya llegaron al tope que dice la revista. He visto revistas que dicen 3.500 palabras por artículo, 4.500 palabras o 5.000 palabras, ¿no? Entonces, ustedes tienen que clasificar para ver cuántas palabras van a invertir en la introducción, en materiales y métodos, en la sección de resultados y en la sección de discusión. ¿Listo? Nuevamente, la revista no les va a decir cuántas palabras debe de tener la discusión. La revista les va a decir cuántas palabras tiene que tener el artículo como todo. ¿Listo? Eso, no sé si respondí a las dos preguntas, Sergio, ¿está claro? La otra pregunta era, doctor, la cantidad de referencias en discusiones. Ah, ya, ok. Respecto a las referencias, igual, la revista te pone el número de referencias. Bueno, yo he visto revistas que te plantean referencias, como dicen, mínimo 30, artículo original, mínimo 30 referencias. Pero hay revistas que te dicen, artículo original, mínimo 40 referencias, como artículo, ¿ah? Como artículo, como todo. Por lo tanto, ustedes tienen que distribuir cuántas referencias tiene que ir en la sección de introducción, cuántas referencias tiene que ir en la sección. En metodología también pueden haber referencias, porque puede ser que ustedes estén utilizando un instrumento que ya ha sido validado en otro país. Por lo tanto, ustedes tienen que citar quién validó ese instrumento en la sección de metodología. En la definición de discusión, es usual que la discusión tenga mayor referencias que la introducción, porque ustedes van a meter ahí artículos que han encontrado en la búsqueda final. Por lo tanto, como artículo, las revistas te dicen, yo quiero que el artículo tenga 25 referencias como máximo, 30 referencias como máximo, 40 referencias como máximo. Eso te lo dispone la revista. Ya ustedes tienen que repartir cuántas referencias tiene que ir en cada sección del artículo, ¿no? Y tampoco no hay que pecar en poner pocas referencias, por eso también te ponen como que el mínimo, ¿no? El mínimo te dicen no menos de 20, no menos de 25 o no menos de 30. ¿Qué otra cosa? A ver, respecto a las referencias, no, básicamente eso. La revista, leer bien las indicaciones para los autores de la revista y ver cuántas referencias como mínimo necesitas. Ah, ya me acordé. Los casos clínicos, la revista te dice a veces como mínimo 8, 10 artículos de referencia. Así de que el número de referencias también depende del tipo de artículo que ustedes hagan, ¿no? Cartas al editor, las revistas te dicen a veces no más de 8, no más de 10 referencias. Artículos originales, como mínimo 20, 30 referencias. Artículos de revisión, a veces te dicen como mínimo 40, 50 referencias. Entonces, mucho depende también del tipo de artículo que van a realizar y del tema, ¿no? Por ejemplo, los artículos de COVID del año pasado. Los artículos de COVID del año pasado tenían 10, 11 referencias, ¿no? Los que estaban a inicios de enero, de febrero, ¿no? Porque COVID no existía, ¿no? Entonces, obviamente, la información bibliográfica era poca, ¿no? Pero si hoy en día vas a poner 11, 12 referencias, a menos que no sea lo que estás realizando, a menos que no sea un ensayo clínico, sí podría ser de que tengas 11, 12 referencias, ¿no? Pero si tu trabajo es un estudio observacional en COVID, ¿no? Un estudio de recolección de data a nivel hospitalario, yo te diría de que mínimo sus 25 o 30 referencias para un trabajo en el tema COVID, ¿no?
Y, obviamente, el mínimo te lo dice la revista. Así de que uno se tiene que jugar de acuerdo a las indicaciones de los autores. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta por ahí? Excelente, doctor. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta, puede escribir por el chat también sin ningún problema. O ya, en todo caso, vamos cerrando la transmisión. O cualquier cosa también pueden poner si quedó todo claro, escribir por el chat también, si el profesor sabe, si es que quedó claro. Excelente, doctor. Bueno, entonces creo que todo está en orden. Te agradezco, doctor, en serio, por esta colaboración de nuevo y ojalá ya un poco más adelante volvamos a encontrarnos. Listo, no hay problema. Que pasen buen día a todos y cuídense mucho, que son tiempos difíciles. Mucha salud para todos. Igualmente, doctor, saludos hasta Perú. Un gran